Cuando hablamos de comedias románticas de los 90, pocas películas brillan tanto como Pretty Woman. La película está considerada como una de las más icónicas y queridas del género, ya que ofrece un giro moderno a la clásica historia de Cenicienta, con su cautivadora historia y las interpretaciones estelares de Richard Gere y Julia Roberts. La película conquistó los corazones de espectadores de todo el mundo, a pesar del sorprendente número de fallos de vestuario. Así es. Una de las comedias románticas más exitosas de la historia tenía bastantes errores que los espectadores han detectado, incluso en algunas de tus escenas favoritas. Puede que a ti se te hayan pasado, pero a nosotros no, así que entremos en materia. Pretty Woman. Si no has visto Pretty Woman antes, hay mucho que desentrañar, así que siéntate, porque te lo contamos todo. La película narra el viaje de una joven prostituta, Vivian, que es contratada por un hombre de negocios llamado Edward. Parece un argumento bastante genérico, ¿verdad? Pero aquí es donde se vuelve loco. Edward simplemente necesita una prostituta porque quiere una compañera para sus importantes compromisos sociales de clase alta con varios socios de negocios. Lo que es aún más loco es que Edward tiene novia. Pero como cree que ella le complicará las cosas, decide deshacerse de ella y contratar en su lugar a Vivian cuando la conoce en una de sus noches de trabajo. Naturalmente, cree que ella es la solución perfecta, y cuando le presenta el acuerdo, ella lo acepta. Ahora, la cosa es, Vivian es una prostituta, y no está acostumbrada a que los hombres la traten como si importara, así que inmediatamente se sorprende por lo caballeroso que es su nuevo compañero. Además, ella se esfuerza por comprender su rico modo de vida. Con el tiempo, el dúo empieza a comprender que proceden de mundos diferentes, y a medida que se acercan, se dan cuenta de que hay más beneficios entrelazados en su relación de lo que pensaban en un principio. Vivian incluso ayuda a Edward en sus reuniones de negocios, mientras que, por otro lado, él amplía sus horizontes y su mente. Al final, se enamoran a pesar de todo, dando lugar a una de las dinámicas de pareja más interesantes del cine. La improbable historia de amor fue ciertamente cautivadora, ya que Vivian encandiló a Edward con su bonito aspecto, que dio a la película su icónico nombre. Pero ese nombre, Pretty Woman, era aún más improbable cuando la película empezó a rodarse, ya que casi se llamaba de otra forma totalmente distinta. ¿Un título diferente? Con lo genial que ha resultado ser esta película, uno pensaría que lo tenían todo planeado de la A a la Z. Bueno, aquí hay una sorpresa. No solo la película no tenía un final sólido en el momento en que empezaron a rodar, sino que el guión original se titulaba en realidad $3,000. Sí, demos gracias por haber hecho el cambio. El guión fue escrito por J. Lawton como un oscuro drama sobre una B de Hollywood que inicia una relación con un empresario de primera. Y no solo hubo que cambiar el título, ya que, a diferencia de la película que todos vimos, la dinámica de la pareja en el guión original era un poco más compleja. Además, el antiguo guión abordaba temas bastante controvertidos, como la adicción a sustancias, que la película pretendía explorar sin rodeos. Afortunadamente, una vez que Disney se hizo con los derechos de la película, consiguió que el director Gary Marshall, una potencia de la comedia hollywoodiense, trabajara en el guión, y tras varias reescrituras, su tono cambió. Sin embargo, no fue tan fácil decidir cómo querían que fuera el tono de la película. Por ejemplo, el expresidente de la Casa del Ratón, Jeffrey Katzenberg, declaró que quería que se transformara en una historia caprichosa, más parecida a un cuento de hadas, lo que finalmente ocurrió. A partir de ese momento, Pretty Woman se convirtió en la historia de una acompañante con un corazón de oro y su aventura de una semana con un asaltante de empresas, que finalmente culminó en un auténtico romance. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, volvamos al título. En un principio, la película iba a llevar el título del guión, en alusión a la cantidad acordada por Vivian y Edward. Más tarde, los productores y guionistas se sentaron y decidieron que Pretty Woman era un título más apropiado, teniendo en cuenta que ahora se trataba de un caprichoso cuento de hadas, y $3,000 solo hacía que sonara como un anuncio bancario o una película de ciencia ficción sobre el futuro. En cualquier caso,
Nos alegramos de que se haya hecho el cambio. Error de corbata. Por mucho que nos esforcemos por alcanzar la perfección, no es posible. Por eso, en cualquier película que veas, seguro que hay errores. De hecho, algunos espectadores incluso lo convierten en una especie de juego divertido en el que intentan detectar los fallos o errores de una película. Pretty Woman no fue una excepción, aunque, si no tienes buen ojo, puede que no te des cuenta de este pequeño error de continuidad. Hay una escena en la película en la que Vivian está viendo a Love Lucy, se levanta, se acerca a Edward y le desata la corbata, y luego va a hacer otra cosa, pero en la siguiente toma, vemos a Edward. Su corbata está hecha, y luego tenemos otro corte a Vivian, se corta de nuevo a Edward una vez más, y su corbata está desabrochada de nuevo. ¿Qué es? ¿The Flash? Los espectadores lo han achacado a un pequeño e imperceptible error de continuidad, por el que sinceramente no les culpamos. Además, este tipo de errores son bastante divertidos de detectar, pero el siguiente te dejará boquiabierto. ¿Croissant o tortita? ¿Qué es una película de cuentos de hadas sin un desayuno que cambia de forma? Los fans de la película probablemente no habrían cuestionado este error obvio en la escena en la que Vivian estaba comiendo un croissant si una hada madrina estuviera agitando una varita mágica. Pero, por desgracia, no había ninguno, así que cuando los espectadores se dieron cuenta de que el croissant de Vivian se había convertido en una tortita en la siguiente toma, todo el mundo se apresuró a señalar a los productores y editores. Era muy difícil ignorarlo, teniendo en cuenta que es uno de los errores más infames de la historia del cine de Hollywood. La escena comienza con Vivian desayunando con Edward, pero en los pocos segundos en los que hay un corte entre el dúo, el croissant se convierte en una pequeña tortita. Naturalmente, algunos fans argumentaron que la lógica era simple. Vivian dejó el croissant en el suelo y empezó a comerse la tortita. Pero sí, eso no va a colar porque, como se puede ver claramente, la tortita ya tiene un mordisco cuando volvemos a ver su escena. Así que definitivamente es un error de edición. Al final, la ocurrencia entre bastidores estaba bastante clara, como en la mayoría de las escenas de cine. La secuencia final se montó después de hacer varias tomas. Así que podemos concluir que el corrector de continuidad probablemente estaba dormido o a punto de terminar su jornada cuando dejó que se le escapara. Así que deseémosle mejor suerte la próxima vez. Si crees que lo de cambiar de forma en el desayuno fue una locura, espera a conocer la experiencia temporal de Garry Marshall como masajista. Todos nos ponemos un poco nerviosos cuando vamos a hacer algo realmente importante, así que no podemos culpar a Julia por ponerse tan nerviosa en el rodaje que se le salió una vena de la frente. Esto sucedió durante la escena íntima con Edward. Después de ponerse tan nerviosa, la vena de su frente decidió entrar en juego. Curiosamente, los nervios también le provocaron urticaria, por lo que el departamento de maquillaje se aseguró de tener loción de calamina en el plató para calmar su piel hasta que se reanudara el rodaje. La vena desbocada se le notaba tanto en la frente que el director tuvo que detener el rodaje para poder atenderla. Probablemente la vena estaba desesperada por aparecer en una película, pero por desgracia para ella, Garry Marshall se metió en la cama con Julia y Richard y masajeó la vena hasta que se relajó por completo y estuvieron listos para rodar de nuevo. Buena elección, porque por mucho que nos guste una buena vena, habría quedado muy fuera de lugar en una ardiente escena romántica. Tomémonos un momento para aplaudir los esfuerzos que hay detrás de las cámaras para darnos una obra de arte fenomenal. La chaqueta roja no es de extrañar que hubiera requisitos muy estrictos en cuanto al vestuario para esta película, sobre todo con un presupuesto de $14 millones. Sin embargo, cuando tienes que hacer algún recado de última hora, nadie se va a enfadar si tienes que conformarte con lo que encuentres. Eso es exactamente lo que ocurrió en el plató de la película. La escena de las compras es una de las más icónicas de la película, y aunque el vestido rojo se lleva la palma como el disfraz más famoso, hubo una chaqueta roja de época que el departamento de vestuario tuvo que comprar a toda prisa por solo $30 en una tienda de la esquina. Por si aún te lo estás preguntando, es la chaqueta roja que Vivian lleva sobre su mini vestido y sus botas hasta los muslos cuando busca trabajo. Parece mentira que una pieza tan importante de la película fuera un hallazgo de última hora, comprado a un acomodador de cine.
El equipo se acercó en la calle. El equipo se asustó un poco al darse cuenta de que no tenían la chaqueta roja a la que se refería el guión, pero no sabían que la estrella del espectáculo estaba esperando a que se la llevaran de los brazos del acomodador del cine. Al final, se la compraron al acomodador. Julia se la puso. Y el resto es historia. Escena de la escalera de incendios. ¿Sabías que la película iba a terminar con Vivian siendo arrojada del coche de Edward tras una discusión? Si no lo sabías, ahora sí, pero nos alegramos de que lo cambiaran y, en su lugar, tuviéramos la escena final en la escalera de incendios. Curiosamente, también hay una historia interesante detrás de esta. La escena se tuvo que volver a rodar una y otra vez y requirió hasta 9 tomas porque cada vez que intentaban rodar esa escena en particular, algo tenía que pasar. En un momento dado, el traje de Rachel se ensució de tanto subir escaleras y, en otro, los zapatos de Julia se resbalaban. En otra toma, la música de la ópera entraba flotando en el plano desde la casa vecina y, en otra ocasión, las palomas decidieron que era el momento de sobrevolar el apartamento. Finalmente consiguieron el montaje definitivo, que fue el final que vimos de Edward subiendo por la escalera de incendios, con rosas en la mano para cortejar a Vivian, con los sonidos de la ópera sonando de fondo. La comedia romántica se convirtió en una película definitoria de su género, pero su viaje a la pantalla distó mucho de ser tranquilo. Y no solo con el rodaje. Incluso se enfrentó a obstáculos antes de que comenzara. Un reparto diferente, antes de que Julia Roberts y Richard Gere iluminaran la pantalla con su inolvidable química. Encontrar a la pareja perfecta para interpretar a Vivian Ward y Edward Lewis no fue tarea fácil. El proceso de casting fue largo e incierto, y a pesar de la premisa de cuento de hadas de Pretty Woman, estaba lejos de ser un éxito garantizado. Sin embargo, la película desafió las expectativas, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de 1990, gracias en gran parte a la magnética conexión entre sus dos protagonistas. Pero las cosas podrían haber sido muy diferentes. Para el papel de Edward, el director Gary Marshall tenía una extensa lista de pesos pesados de Hollywood: Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis, Kevin Kline, Denzel Washington, Albert Brooks, Burt Reynolds, John Travolta, Liam Neeson, Sting, Sam Neill, Charles Grodin, Christopher Lambert y Michael Douglas estaban en la lista. Al Pacino incluso hizo una prueba de cámara con Roberts, pero al final no aceptó, diciendo que el papel no le gustaba, y la verdad es que no se equivocaba. Richard Gere también se alejó inicialmente del papel, receloso del carácter frío y manipulador de Edward en las primeras versiones del guión. Pero el productor Gary W. Goldstein no renunció a Gere, convencido de que era el candidato ideal. Una vez que Disney y el director Gary Marshall firmaron oficialmente, fue la propia Julia quien ayudó a cerrar el trato. En un último encuentro, miró a Gere a los ojos y le dijo simplemente: por favor, di que sí. Ese sincero momento lo cambió todo, aunque llevó tiempo, errores y una puerta giratoria de estrellas potenciales. La unión definitiva de Julia y Richard fue pura magia cinematográfica. Uno que encandilaría al público de todo el mundo y se convertiría en un clásico atemporal. Edward entrega el collar a Vivian. Curiosamente, al igual que el personaje de Edward, los cineastas se sintieron atraídos inicialmente por Julia para el papel de Vivian. Sin embargo, la turbulenta fase de preproducción de la película hizo que su contratación no fuera inmediata. Cuando Disney adquirió el guión, Julia ya estaba vinculada al proyecto, pero el estudio quería que la protagonista fuera una actriz más consolidada, ya que Julia era relativamente desconocida en aquel momento. Inicialmente, Gary había puesto sus ojos en Karen Allen y Meg Ryan también era una de las principales candidatas. Tras la negativa de ambas, los cineastas tuvieron que organizar audiciones abiertas con numerosas actrices que competían por el codiciado papel. Según la directora de casting, Doris Ackerman, por la sala de audiciones pasaron actrices de la talla de Laura Dern, Demi Moore, Marisa Tomei, Annabelle Sciorra, Lorraine Bracco, Michelle Pfeiffer, Valeria Golino, Patricia Arquette y Mary Steenburgen. Molly Ringwald rechazó el papel por su reticencia a interpretar a una prostituta, mientras que Winona Ryder y Jennifer Connelly fueron consideradas demasiado jóvenes para el papel.
Diane Lane estuvo a punto de hacerse con el papel antes de que surgieran conflictos de agenda, y a medida que aumentaban las tensiones y el estudio se enfrentaba a la posibilidad de perder a Julia para otro proyecto, se vieron acorralados. A pesar de los innumerables obstáculos a los que se enfrentó Pretty Woman, el destino pareció alinearse a la perfección para que los papeles de Vivian y Edward recayeran en Julia Roberts y Richard Gere. En serio, es casi imposible imaginar cómo se habría desarrollado la película sin su icónica pareja, ya que nunca habríamos tenido la icónica escena en la que Edward finge chasquear los dedos de Vivian con el joyero, ya que fue completamente improvisada. Cuesta creer que la escena que acabó convirtiéndose en una de las más icónicas de la historia del cine nunca se hubiera producido si los directores de casting no hubieran contado con este dúo. En retrospectiva, está claro que cada giro en el proceso de casting contribuyó en última instancia al éxito perdurable de la película. La interpretación de Julia de Vivian y la encarnación de Richard de Edward no solo cautivaron al público, sino que consolidaron su estatus como una de las parejas más queridas de Hollywood. Puede que Julia haya protagonizado todas las escenas de amor de la película, pero en el póster solo aparece su cabeza. Sí, es su cabeza sobre el cuerpo de su doble Shelley Michelle. Curiosamente, Richard también tiene un poco de Photoshop hecho, pero no se nota tanto a menos que eches un vistazo intencionadamente. ¿Puedes adivinar dónde está? Así es, su pelo. Richard tiene el pelo gris en la película, pero en el póster es negro azabache. No es sorprendente, teniendo en cuenta que literalmente han photoshopeado la cabeza de Julia, pero la verdad es que es un poco gracioso y también bastante impresionante. ¿Sabías que la elección del coche de Edward añade una capa interesante a la historia? Originalmente, los cineastas querían que condujera un Ferrari o un Porsche, emblema de su riqueza y estatus. Sin embargo, ambas marcas declinaron la oferta, temerosas de que se les relacionara con el tema de la prostitución retratado en la película. Esta decisión llevó al equipo de producción a reanudar la búsqueda de un vehículo alternativo que siguiera destilando lujo y sofisticación. Finalmente, Lotus ofreció su FIFA Esprit C de 1989 como sustituto, interviniendo para llenar el vacío dejado por las marcas de prestigio. El Lotus Esprit C plateado se convirtió en sinónimo del personaje de Edward, encarnando su acomodado estilo de vida al tiempo que evitaba la controversia que rodeaba a la elección del coche original. Curiosamente, el estreno de la película provocó un aumento del interés por el modelo Esprit, cuyos pedidos se triplicaron tras su aparición en pantalla. Estamos seguros de que Ferrari y Porsche se habrán arrepentido de su decisión. El siguiente te hará soltar una carcajada. Durante el rodaje de la icónica escena en la que Vivian se entrega a un momento de simple alegría, tumbada en el suelo y viendo a Love Lucy, Gary se encontró con un reto delicioso. Consciente de la importancia de captar emociones auténticas ante la cámara, Gary trató de evocar la risa genuina de Julia, que ya estaba haciendo un gran trabajo interpretando a Vivian con tanta profundidad y carisma. En un golpe de ingenio director, Gary decidió emplear una táctica lúdica para provocar la reacción deseada de Roberts. Con las cámaras rodando y el equipo preparado para captar la magia del momento, Gary se encargó de hacerle cosquillas en los pies a Julia fuera de cámara. El inesperado gesto la pilló desprevenida, provocándole una carcajada histérica que resonó por todo el plató. Este momento improvisado de frivolidad no solo añadió un elemento de espontaneidad a la escena, sino que también puso de relieve la camaradería entre el director y su reparto. La voluntad de Gary de llegar a tales extremos para garantizar la autenticidad de la interpretación dice mucho de su dedicación a su oficio y de su empeño en crear momentos cinematográficos memorables. Aunque Julia compartió más tarde en una entrevista que esta antigua creencia era en realidad un rumor y que Gary simplemente hacía bromas para hacerla reír. Por favor, di que sí, que no. Nadie se va a casar ahora, pero alguien tuvo que decir que sí antes de que empezara el rodaje. En un delicioso giro del destino que recuerda a una clásica historia de comedia romántica, Julia hizo de casamentera para convencer a Richard de que se uniera al reparto. A pesar de su reticencia inicial a aceptar el papel de Edward, Julia tomó cartas en el asunto y convirtió su encanto en pantalla en una táctica de persuasión en la vida real. Como Richard seguía negándose a aceptar el papel, Gary pidió a Julia que interviniera,
reconociendo que su innegable química con Richard era crucial para el éxito de la película. Así, Julia, armada únicamente con una humilde nota adhesiva y un corazón lleno de determinación, se dirigió al apartamento de Richard dispuesta a lanzar su propuesta. Con un mensaje sencillo pero serio garabateado en el post-it, por favor, di que sí, consiguió captar su atención y, en última instancia, su corazón. Más tarde, Richard rememoró el momento, recordando cómo quedó hipnotizado por la sinceridad y el encanto de la joven cuando le entregó la nota. Su sincera súplica resultó ser el punto de inflexión que derritió su determinación y le convenció para aceptar el papel. Este gesto romántico de la vida real entre el dúo no solo refleja la encantadora dinámica de su química en la pantalla, sino que también añade un toque caprichoso a su relación fuera de la pantalla. Guardia armado en el plató. Hablando de estar armado, había un guardia armado en el plató y no te imaginas por qué. El deslumbrante collar que aparece en la icónica escena del robo del maletín no era un simple accesorio, sino una joya original valorada en unos impresionantes $250,000. Un objeto tan valioso justificaba, naturalmente, medidas de seguridad adicionales durante el rodaje. Para garantizar la seguridad del collar, la joyería responsable de su préstamo envió un guardia de seguridad armado para vigilar a Gary mientras dirigía la escena. El costoso collar que lució Julia durante la escena de la ópera era igualmente impresionante y costoso, valorado en 200,000 libras. Esta creación a medida del célebre joyero francés Fred Jolier era una obra maestra por derecho propio. El collar, elaborado con 23 rubíes talla pera que brillan con intensos matices rojos, está adornado con corazones incrustados de diamantes, todo ello engastado en exquisito oro blanco de 18 quilates. La escena de la ópera. El momento en que Edward lleva a Vivian a ver la ópera La Traviata añade profundidad y simbolismo a su floreciente relación. La elección de La Traviata como la ópera a la que asisten no es mera coincidencia. Es más bien un reflejo de los temas centrales de la película y de su arco narrativo. La Traviata cuenta la historia de una cortesana glamurosa que se ve arrastrada por la promesa de una nueva vida con su amante, reflejando el viaje de Vivian en su relación con Edward y sus sueños de un futuro mejor. La decisión de rodar la escena de la ópera en San Francisco contribuyó inicialmente a la autenticidad y grandeza del momento. Sin embargo, cuando un devastador terremoto de magnitud 6,9 sacudió la ciudad y obligó a cambiar los planes, el equipo de producción tuvo que improvisar. En un golpe de ingenio, optaron por rodar las escenas exteriores en el Museo de Historia de la Universidad del Sur de California, integrando perfectamente la nueva localización en el argumento. A pesar de las dificultades imprevistas planteadas por el terremoto, la esencia de la escena permaneció intacta, capturando el encanto y el romance de la noche en la ópera de Vivian y Edward. Además, la yuxtaposición de opulencia y adversidad solo sirvió para aumentar el impacto emocional del momento. El vestido rojo, quizá el atuendo más emblemático de la película, atrajo todas las miradas no solo en el rodaje, sino también en la vida real. Pero ¿sabías que la creación del icónico vestido rojo sin hombros fue un viaje lleno de giros y vueltas? El departamento de vestuario estuvo a punto de perder la oportunidad de alcanzar la grandeza cinematográfica. En un principio, el estudio insistió en que el personaje llevara un vestido negro, una decisión que la diseñadora de vestuario Marilyn Vance consideró muy poco inspiradora. Consciente del papel que el atuendo de Vivian desempeñaría en la configuración de su personaje y en el impacto visual de la escena, Vance se opuso a la preferencia del estudio por el negro, abogando en su lugar por un atrevido vestido rojo. Vance comprendió que un vestido negro no captaría la imaginación del público del mismo modo que un vestido rojo vibrante. Con una convicción inquebrantable, se dispuso a demostrar su punto de vista, creando no uno, sino 3 vestidos diferentes para la escena de la ópera. Cada diseño fue meticulosamente elaborado, y Vance volcó su creatividad y experiencia en cada puntada y cada detalle. Al final, fue el vestido rojo el que salió victorioso, cautivando a todos con su innegable encanto y elegancia. En el momento en que Vivian entró en la pantalla con ese impresionante vestido rojo, quedó claro que la intuición de Vance había dado en el clavo. El vestido no solo complementaba la radiante belleza de Julia,
sino que se convirtió en parte integrante de la identidad visual de la película, dejando huella en el público de todo el mundo. La decisión de desafiar las convenciones y abrazar la audacia del rojo fue un testimonio de la visión y el arte de Vance como diseñador de vestuario. Al atreverse a desafiar el statu quo, elevó Pretty Woman de una mera comedia romántica a una obra maestra del cine atemporal. El vestido rojo se convirtió en algo más que una prenda de vestir. También fue un símbolo de la transformación de Vivian, que pasó de ser una intrusa vulnerable a una mujer segura de sí misma y con poder, que impone atención y respeto. Al final, el vestido rojo sin hombros sirvió como metáfora de la propia película, una celebración audaz y sin complejos del amor, la belleza y el poder transformador de asumir riesgos. Escena del baño de burbujas a estas alturas. No debería sorprenderte la mayoría de las travesuras que hicieron estos tipos entre bastidores, pero vamos a añadir un par más. Durante la escena en la que Julia canta una canción de Prince en la bañera, se desliza hacia abajo y sumerge la cabeza bajo las burbujas. Sally se encuentra con que todo el equipo se ha marchado excepto el cámara, que ha grabado el momento, como broma durante el rodaje de la escena del baño de burbujas. Todos excepto el cámara se marcharon mientras ella estaba sumergida. Dientes sueltos. La tensión entre Edward y la interpretación que hace Jason Alexander de Philip Stuckey, el abogado de Edward, llega a un punto crítico en una memorable escena de lucha. Para garantizar la autenticidad del enfrentamiento, ambos actores recibieron instrucciones para que el altercado fuera lo más realista posible. Sin embargo, su compromiso con el realismo provocó un giro inesperado de los acontecimientos. Durante la intensa refriega, los actores se tomaron las instrucciones al pie de la letra, entablando un intercambio físico que rozaba lo genuino. En el calor del momento, Richard recibió un fuerte golpe que le causó una herida leve. Su corona se desprendió. A pesar del inesperado contratiempo, el compromiso del dúo con sus papeles dio como resultado una secuencia de lucha apasionante y creíble que caló en el público. Su voluntad de meterse de lleno en la dinámica de sus personajes dice mucho de su dedicación al oficio y de su deseo de aportar profundidad y autenticidad a sus interpretaciones. Además, a Richard no solo se le da muy bien improvisar, sino también tocar el piano. Quizá no lo sepas, pero durante la escena del piano en la película, el sonido real que hacían las teclas era demasiado disperso, así que hubo que doblarlo. Y Richard se lanzó a componer la pieza que finalmente toca en esa escena, rodada en localizaciones reales. La película cautivó al público no solo por su encantador argumento, sino también por su pintoresco telón de fondo de Los Ángeles, en el que se mezclan decorados de estudio con localizaciones reales para crear una experiencia envolvente. El rodaje se llevó a cabo en varios lugares, incluido el lujoso distrito de Beverly Hills, donde el glamuroso escenario de la película cobró vida. Uno de los lugares más emblemáticos de la película fue el Hotel Beverly Wilshire, que amablemente permitió rodar tanto dentro como fuera de sus instalaciones. El elegante vestíbulo del hotel sirvió de telón de fondo para varias escenas importantes, mientras que otras secuencias se rodaron en el histórico Hotel Ambassador, tristemente demolido en la actualidad, lo que añade un toque de nostalgia al legado de la película. El lujoso restaurante Voltaire, donde Vivian experimenta su primer encuentro con los caracoles, no era solo un decorado, sino un establecimiento de la vida real conocido como Cicada. Del mismo modo, la boutique de Rory O'Drad, donde Vivian se enfrenta al esnobismo mientras intenta comprar un traje de diseño, estaba situada en el 9501 de Santa Monica Boulevard, originalmente llamada Bulmage Boutique. Desde entonces se ha transformado en la famosa tienda Badgley Meshka. Para celebrar el 25 aniversario de la película, el Hotel Beverly Wilshire lanzó un extravagante paquete Pretty Woman for a Day, que ofrecía a los huéspedes la oportunidad de disfrutar de la experiencia de lujo definitiva. Por la asombrosa cantidad de 66,000 libras, los huéspedes podían alojarse en la opulenta suite presidencial, disfrutar de 3 horas de compras personalizadas en Rory O'Drad y disfrutar de otros servicios de alta gama, que encarnaban el lujoso estilo de vida descrito en la película. Recaudó 360 millones de libras. Finalmente, a pesar de haberse realizado con un presupuesto relativamente modesto de 14 millones de dólares,
El impacto de la película superó con creces las expectativas, convirtiéndose en un fenómeno cultural y una sensación de taquilla, con su encantador argumento y las cautivadoras interpretaciones de Julia y Rachel. Pretty Woman tocó la fibra sensible del público de todo el mundo, resonando entre espectadores de todas las edades y procedencias, desde sus memorables personajes hasta sus momentos icónicos. La película cautivó la imaginación de millones de personas, ganándose la aclamación y la adoración generalizadas. El asombroso éxito de taquilla de la película dice mucho de su atractivo universal y su perdurable popularidad. Pretty Woman, que recaudó la impresionante cifra de 360 millones de libras en todo el mundo, alcanzó cotas sin precedentes, consolidando su estatus como una de las comedias románticas más queridas de todos los tiempos. Su notable logro como la cuarta comedia romántica más taquillera de la historia es un testimonio de su encanto atemporal y su legado perdurable. Décadas después de su estreno, Pretty Woman sigue cautivando a nuevas generaciones de espectadores, encantando al público con su eterna historia.